El sabor de la iluminación. Introducción. El ser humano posee como uno de sus más notables atributos la capacidad de experimentar una gama extraordinariamente amplia de estados. Estos fluctúan entre los extremos más devastadores de la confusión, angustia y dolor psíquicos hasta los más nobles y estáticos sentimientos de amor y paz interiores. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido seres excepcionales que han manifestado la existencia de una forma de ser y sentir que representa la cúspide de todas las posibilidades humanas. El hecho de que algunos seres humanos hayan sido capaces de experimentar tal estado implica que éste es posible para cualquiera y que su acceso es parte de la herencia humana. A este sublime estado se le denomina iluminación. Esta segunda parte del libro pretende analizar las características del estado de iluminación, el cual ha recibido diferentes denominaciones según la tradición a la que han pertenecido los hombres y las mujeres que han logrado experimentarlo. Sin embargo, y a pesar de esta diversidad semántica, la experiencia a la que se refieren parece ser la misma. En esta obra, el lector podrá constatar la veracidad de lo antes dicho. En cada capítulo y sección de esta segunda parte, los representantes del cristianismo, judaísmo, los místicos del Islam, los grandes chamanes mexicanos, los más venerados maestros del budismo y de la tradición hindú, junto con los iniciadores del taoísmo, serán los invitados de honor de una exploración conjunta acerca de la naturaleza humana en su más sublime aspecto. En este viaje hacia nuestra esencia más profunda, las consideraciones y los descubrimientos de la nueva física y la psicofisiología contemporáneas acompañarán las vivencias de los místicos y contemplativos. Actualmente vivimos en una época de confluencia entre la religión y la ciencia, la mística y la física, que no es casual, ni causal, ni producto del azar. La ciencia no puede fundamentar la vivencia del iluminado, puesto que ésta se refiere a un conocimiento que pertenece al ámbito de lo inmutable y absoluto. Sin embargo, la ciencia sí es capaz de mostrar los correlativos físicos y neurofisiológicos de algunas manifestaciones de tales vivencias y crear modelos que las expliquen. Por ello, en esta segunda parte se dará cabida al conocimiento científico, junto con la sabiduría del místico y del contemplativo. Esto no quiere decir que esta obra pretenda ser ecléctica en el mal sentido de este término, es decir, en la ausencia de compromiso con la realidad que trata de analizar y exponer. Todo lo contrario, la iluminación y su sabor hacen referencia a un estado específico, fundamento de todos los estados y experiencias, base de la naturaleza humana, y no un conjunto amorfo y mezclado en el cual todo es posible. En este sentido, para que un maestro zen se reconozca como iluminado, debe ser capaz de demostrarlo sobreviviendo en su estado a las más difíciles circunstancias y pruebas. Exactamente lo mismo se espera de un hasid iluminado o de un sufí. La iluminación es lo mismo que su sabor. Pretendo que este libro inspire y nos haga recordar a todos, lectores y autor, que poseemos un tesoro inapreciable y precioso en nuestro interior por el solo hecho de ser humanos. Si logro que al menos uno de nosotros decida probar el sabor de la iluminación, me daré por satisfecho. El concepto y la vivencia de la iluminación. Los seres humanos hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir los últimos decenios del siglo XX asistiendo a un espectáculo maravilloso en el cual todas las tradiciones místicas que durante siglos guardaron sus técnicas y descubrimientos ocultos, súbitamente han decidido exponerlos a la luz pública. Una verdadera migración de maestros del Oriente cercano y lejano se han establecido en tierras europeas y americanas, fundando centros de desarrollo de la conciencia, institutos de investigación y lugares de retiro en los cuales se puede aprender lo que antes era solo privilegio de muy pocos discípulos escogidos. Y tratados conteniendo las técnicas más sofisticadas de autoconocimiento
se traducen a los idiomas occidentales y se ofrecen cursos, conferencias y discursos dictados por los más renombrados representantes de todas las tradiciones, exponiendo y divulgando sus secretos. La conciencia colectiva parecería haber alcanzado un nivel de madurez suficiente como para merecer tales regalos, o estar en tal peligro de perder su esencia y con tanta necesidad de recuperarla, que el espíritu decidió romper todo bloqueo, obligando a sus más excelsos representantes a perder su timidez y consideraciones exclusivistas. Junto con esta avalancha de conocimientos expuestos, la ciencia ha descubierto paradojas que han obligado a sus genios a penetrar un modo de pensamiento y una lógica que antes estaba prohibida y que los acerca a la vivencia del iluminado. Por si esto fuera poco, la tradicional supremacía masculina se ha tambaleado y una igualdad sexual aunada a una penetración del espíritu femenino comienza a modificar la forma de ver el mundo y la realidad. Sometidos a este bombardeo psíquico, los seres humanos de las postrimerías de este siglo nos hemos vuelto más sensibles a las realidades espirituales y comenzamos a ser incapaces de negar su existencia. Un verdadero despertar se ha posesionado de la humanidad y el dolor del alumbramiento se manifiesta en múltiples formas. Esos profetas y dignatarios de un conocimiento metafísico de tercera categoría han querido aprovecharse de la coyuntura en la que vivimos y nos han confundido con su énfasis en los poderes y en las ganancias de un supuesto espiritualismo que, justamente, se ha denominado materialismo espiritual. El verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión o el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. El concepto de la iluminación. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso, pero, para su asombro, vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos absortos en la meditación. ¿Y esto es la recompensa del paraíso?, exclamó. Sí, es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra. Entonces oyó una voz que exclamaba: «Insensato, ¿acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? Pues bien, es justamente lo contrario, el paraíso está en ellos». Anthony de Melo. La iluminación no es un lugar geográfico o un evento externo, no requiere de parajes especiales o de aislamiento, más bien acontece cuando la realidad con mayúscula es percibida sin filtros ni descripciones intermediarias. Esta realidad con mayúscula se refiere a nuestra naturaleza original, la cual parecería ser igual a la que se encuentra en el fundamento de toda manifestación. Cuando un niño nace, su percepción no se encuentra estructurada. Tanto sus padres como la comunidad y la escuela se encargan de conformar su percepción de acuerdo con los moldes establecidos. Aquellas formas de sentir y ver el mundo que son aceptadas por la sociedad son recompensadas, y las que no se ajustan, las que se oponen o contradicen las normas comunitarias, son castigadas. Poco a poco, y en un lapso que dura años, el niño aprende a permanecer en el estado que se le ha impuesto y a negar o reprimir las formas de ser cuya manifestación se ha castigado. Cuando este proceso se completa, la realidad con mayúscula y el sujeto que la percibe se separan, y en lugar de una percepción fresca y directa de la realidad con mayúscula, ésta se filtra utilizando una descripción del mundo. Esta descripción no solamente limita la percepción, sino que la transforma y acomoda, haciéndola congruente con las estructuras conceptuales que se han internalizado. El proceso de internalización hace innecesarios los controles externos asociados con los premios y castigos de la sociedad. El sujeto se ha convertido en un defensor y un exponente de las mismas estructuras que ahora actúan desde su interior sin darse cuenta de ellas. En otras palabras, la realidad se confunde con la estructura y la descripción aprendida, y esta última se fija y se considera como la única válida.
Se crea así un tema básico, un mito que no se puede ver como tal porque es él quien determina el sentir y la forma de ver. Puesto que la mayoría de los componentes de la misma comunidad han internalizado un similar mito y una parecida descripción, se sostiene esta por el acuerdo interpersonal. Sabemos ya, por los últimos descubrimientos neurofisiológicos, que los patrones de la actividad cerebral de un sujeto se transfieren a otros sujetos. El hecho de que un ser humano viva en un espacio en el cual se inscriban modos similares de actividad cerebral hace que sus propios patrones se refuercen y mantengan. En un experimento publicado en la década de los 80, el autor de esta obra y E. Roy Young del Brain Research Laboratory de la ciudad de New York demostramos que las expectativas que un sujeto tiene acerca de la realidad que percibe determinan cambios en su actividad cerebral acordes con las expectativas, las descripciones y estructuras conceptuales que posee y no con la realidad con mayúscula. En otros experimentos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México, el autor y Julieta Ramos demostramos que los patrones cerebrales específicos de un sujeto afectan a otros sujetos, los cuales mimetizan en su cerebro la actividad de los cerebros circundantes. Por lo tanto, la forma de interpretar el mundo modifica la actividad cerebral y esta modificación se transfiere de cerebro a cerebro. Cuando alguien es capaz de darse cuenta de que su percepción de la realidad con mayúscula no es pura, sino determinada por el mito que ha hecho suyo, y puede percatarse de las características y del poder de este último, da un primer paso hacia la iluminación. El estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción, tanto del entorno como del sí mismo. Esta desaparición hace que no exista preconcepción ni estructura de separación entre el sujeto y la realidad. Por lo mismo, el estado de iluminación no puede describirse, puesto que trasciende el razonamiento lineal. Si uno pudiese aniquilarse a sí mismo, aunque fuera por un instante, yo digo que aún menos que por un instante, todo sería suyo, junto con todo lo que es en sí mismo. Pero mientras que en cualquier grado tu mente está en ti o en cualquier otra cosa, sabrás tan poco de Dios como mi boca sabe del color o mi ojo acerca del sabor. Así de poco sabes lo que Dios es. Meister Eckhart. La aniquilación a la que se refiere Eckhart es del mito de identidad sostenido por las estructuras introyectadas, aquellos que confundimos con nuestra naturaleza real y que compartimos con los seres humanos que, como nosotros, han sido educados en forma similar y que por lo tanto nos perciben también en forma similar. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determinada, el modo de percibir, determina cuál conjunto de campos de energía en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, este selecto conjunto de campos de energía, absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Don Juan Matus. Pero la iluminación no solo determina un cambio en la percepción externa, sino sobre todo un descubrimiento acerca de la naturaleza de quien percibe y un contacto íntimo con un sí mismo puro y libre de ataduras. Buda es el yo puro. Lama Lundup. La identidad personal sufre una verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desemboca en la iluminación. Generalmente nos identificamos con nuestro cuerpo, creyendo que la muerte del mismo conllevará nuestra desaparición total. Esta identidad se refuerza por la percepción que los otros tienen de uno mismo. Sin embargo, esta identidad es ilusoria y no corresponde con nuestra naturaleza esencial. Acerca de mi propia actualización, estos días es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos me ven. Así me he visto con toda clase de vestiduras.
los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas con mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y corren sorprendidos, asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí, quien se viste con todas estas vestiduras? Súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. Rinzai Jigen. El cuerpo, la mente, las emociones son otras tantas vestiduras del verdadero yo, el cual se viste con ellas pero se encuentra en un lugar fuera del espacio y del tiempo, más allá de todo concepto y explicación. El contacto con quien verdaderamente somos es la iluminación. En ella no desaparece la individualidad, sino que se expande para abarcarlo todo. Todos los Budas y todos los seres sensibles no son otra cosa sino la única mente fuera de la cual nada existe. Esta mente, la cual no tiene inicio, no tiene nacimiento, es indestructible. No es verde ni amarilla y no posee forma o apariencia. No pertenece a la categoría de las cosas que existen o no existen, ni tampoco puede pensársele en términos de nuevo o viejo. No es ni larga ni corta, grande o pequeña, porque trasciende todos los límites. Medidas, nombres, trazos y comparaciones. Es lo que ves enfrente de ti. Comienza a razonar sobre ello e inmediatamente caerás en el error. Es como el vacío sin límites que no puede ser medido. La única mente en sí es el Buda y no existe diferencia entre Buda y los seres sintientes, sensibles, excepto que estos últimos están apegados a las formas y buscan en el interior de la budeidad. Pero el solo hecho de buscarla la pierden porque implica usar el Buda para buscar al Buda y usar la mente para encontrar la mente. Aun cuando lo intenten por completo no serán capaces de lograrlo. Ellos no saben que si pusieran un alto al pensamiento conceptual y olvidaran su ansiedad, el Buda aparecería frente a ellos porque esta mente es el Buda y el Buda es todos los seres vivos, no disminuye por manifestarse en seres ordinarios y no se engrandece por manifestarse en los Budas. Juan Po. Por lo tanto, el concepto de la iluminación indica que ésta aparece cuando un sujeto logra percibirse a sí mismo en unidad con una naturaleza que se encuentra en todo. La realidad a la que tiene acceso el iluminado es esa misma naturaleza que no admite separación alguna entre el observador y lo observado. Por otro lado, la iluminación no puede describirse, sino solamente vivirse. Cuando alguien trata de llegar a la iluminación a través del pensamiento racional, fracasa, puesto que la iluminación trasciende a la mente condicionada. La vivencia de la iluminación. La iluminación no es una vivencia alejada de uno mismo, ni se encuentra en un territorio imposible de alcanzar. Todos, más tarde o más temprano, nos iluminaremos porque tal estado es nuestra verdadera naturaleza. Aquellos momentos en los cuales uno recuerda quién es en realidad y se percata de la imposibilidad de definir su propio ser, son instantes en los que se prueba el sabor de la iluminación. Todo es paz con significado en un silencio conceptual total. La sensación no posee color ni sabor. No puede encontrársele forma ni geometría. Se encuentra más allá de las palabras, pero más cerca que la propia piel. No se puede limitar a la propia persona, puesto que se siente que pertenece a cualquiera y a nadie en particular. No se encuentra en ella dato o información alguna, pero al mismo tiempo su sabor es el del conocimiento más amplio, el de una verdadera sabiduría acerca de la realidad. El sabor de la iluminación no está contenido en el tiempo ni ocupa espacio alguno. Se encuentra en todos lados y en ninguno. Pertenece a todos y a nadie. Contiene todo el conocimiento en un vacío ausente de detalles.
todo el sabor de la iluminación es paradójico, y el pensamiento que intentará describir o analizar su vivencia se rompería a sí mismo al no encontrar en ella asidero lógico, referencia concreta o particularismos. Su sabor conlleva, sin embargo, el conocimiento de su existencia al vivirla dentro de uno mismo. Cuando una hermosa tarde de primavera un amigo del pintor El Greco fue a visitar a éste en su casa, lo encontró sentado en su habitación con las cortinas echadas. «¿Por qué no sales a tomar el sol?», le preguntó. «Ahora no», respondió El Greco. «No quiero perturbar la luz que brilla en mi interior». Anthony de Melo. La visión de lo global, de lo amplio y expandido, es característica de lo iluminado. Sin embargo, el sabor de la iluminación se da lo mismo ante una diminuta gota de agua que ante la percepción de una galaxia. Y no depende del estímulo externo para activarse, sino de una vivencia que ya no reconoce dicotomías. Para él simplemente las cosas suceden. No digas, todos son conscientes. Di, existe conciencia, en la cual las cosas y los eventos aparecen y desaparecen. Nuestras mentes son únicamente olas en el océano de la conciencia. Como olas, ellas van y vienen. Como océano, ellas son infinitas y eternas. Conócete a ti mismo como el océano del ser, la matriz de toda existencia. Estas son obviamente metáforas. La realidad con mayúscula está más allá de toda descripción. Tú puedes conocerla únicamente convirtiéndote en ella. Cuando tú estás atado por la ilusión, yo soy este cuerpo. Tú eres únicamente un punto en el espacio y un momento en el tiempo. Cuando la identificación del ser con el cuerpo deja de existir, todo el espacio y el tiempo se encuentran en tu mente, la cual es una mera onda de la conciencia, la que es un darse cuenta reflejado en la naturaleza. El darse cuenta y la materia son los aspectos activos y pasivos del ser puro, el cual está en ellos, pero simultáneamente los trasciende. El espacio y el tiempo son el cuerpo y la mente de la existencia universal. Mi sensación es que todo lo que sucede en el espacio y en el tiempo me sucede a mí, que toda experiencia es mi experiencia, toda forma es mi forma. Lo que me considero ser se convierte en mi cuerpo y todo lo que le acontece a ese cuerpo se vuelve mi mente. Pero en la raíz del universo existe la conciencia pura más allá del espacio y del tiempo, aquí y ahora. Sabe que aquello es tu ser real y actúa en correspondencia. Nisargadatta Maharaj. Desde aquello todo es amor unificado y puro, no porque no existan diferentes manifestaciones y una infinita variedad de formas, sino porque todas ellas se vislumbran como criaturas surgidas del mismo amoroso Padre y en sí mismas manifiestan la existencia de la única mente y del único corazón. Mi corazón se ha vuelto capaz de asumir cualquier forma. Es la pastura de las gacelas y el convento de los monjes cristianos, un templo para los ídolos y la Kaaba de los peregrinos y las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo soy un seguidor de la religión del amor, no importa el camino que sus camellos transiten. Mi religión y mi fe es la verdadera religión. Ibn al-Arabi. Todo en la realidad física está interconectado y es interdependiente. Los eventos aparecen y desaparecen cambiando de formas y características. Para la nueva física lo anterior resulta evidente, pero también lo es el hecho de que la observación de un evento lo modifica, de donde se deduce que la interconectividad e interdependencia también incluyen a la pareja observador-observado. En su búsqueda por lo inmutable y eterno, el contemplativo ha encontrado la guía del observador. Con un entrenamiento adecuado se puede observar cualquier cosa del entorno como del interior de nuestra psique, y la impresión es que lo que se observa no afecta al observador, sino al contrario, imparte existencia al observado. Si uno le preguntara a la naturaleza ¿por qué produce?, ella le respondería, si pudiera entender la cuestión y hablar: no es necesario preguntar, sino comprender y callar como yo misma callo, pues no tengo la costumbre de hablar.
¿Qué es lo que hay que comprender? Que el ser engendrado es para mí un objeto de contemplación silenciosa y el objeto natural de mi contemplación. Soy engendrada para una tal contemplación y tengo un gusto natural para la contemplación. Lo que en mí contempla produce un objeto de contemplar, como los geómetras contemplando trazan las figuras. Pero yo no escribo nada, sino que contemplo y las líneas de los cuerpos se producen como si salieran de mí. Yo tengo en mí la disposición de mi madre y de aquellos que me engendraron. Ellos han salido de la contemplación y yo he nacido sin que ellos obren, porque ellos son razones mejores que yo, y tales razones se contemplan a sí mismas. Fui engendrada por ellos. Plotino. La observación engendra y crea, además de servir como herramienta para encontrar en uno mismo aquello que permanece inmaculado y sin tachas en medio de la vorágine de los cambios y las transformaciones. Desde cualquier punto de la estructura del preespacio se puede observar la totalidad, entre otras razones porque en cada punto converge toda la información. A su vez, y de acuerdo a los últimos descubrimientos neurofisiológicos, todo evento es registrado por el cerebro, independientemente de su sutileza o de la distancia a la que se encuentre su fuente. Desde el punto de vista físico existe espacio y distancia, y lo anterior, aunque revolucionario, se puede comprender utilizando la lógica normal. Sin embargo, desde la vivencia de la iluminación, el espacio y la distancia desaparecen lo mismo que la diferencia entre observador y observado. La imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo. Goenka. Es decir, la observación es un evento y le da realidad, lo crea y engendra. Simultáneamente conecta al sujeto que observa con aquello que se mantiene libre de cambios. La observación como técnica de desidentificación es excelente herramienta para reconocer el propio mito o tema básico, puesto que aún éste se puede observar. Pero, ¿quién observa y no se altera independientemente de los cambios observados? Es más, ¿quién engendró a la madre, la cual al contemplar creó todas las formas? Lo paradójico de la técnica de observación es que, en última instancia, debe abandonarse cuando surge la vivencia de la iluminación, en la cual la separación entre observador y observado desaparecen. Si tú confías en mí, créeme cuando te digo que tú eres la visión pura que ilumina la conciencia y su infinito contenido. Date cuenta de esto y vive de acuerdo con ello. Si tú no crees en mí, entonces ve a tu interior preguntando, ¿qué soy yo? O focaliza tu mente en el yo soy, que es puro y simple. Descubre lo que tú no eres. Cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que puedas señalar eres tú. Una afirmación meramente verbal no va a servir. Tú puedes repetir una fórmula interminablemente sin ningún resultado. Debes observarte a ti mismo continuamente, particularmente a tu mente, momento a momento sin descuidar nada. Esta testificación es esencial para lograr la separación del ser y del no ser. La percatación es primordial, es el estado original, sin comienzo, sin final, sin causa, sin soporte, sin partes y sin cambios. La conciencia es en el contacto un reflejo en contra de una superficie, un estado de dualidad. Puede haber conciencia sin una percatación, observación, pero un observador sí puede existir en la ausencia de la conciencia tal y como sucede en el sueño profundo. La percatación pura es absoluta. La conciencia es relativa a su contenido. La conciencia siempre lo es acerca de algo. La conciencia es parcial y cambiante. El observador es total, inmutable, calmo y silente. Es además la matriz común de toda experiencia, puesto que es el observador lo que hace la conciencia posible. Existe este observador en cualquier estado de la conciencia. Por lo tanto, la misma conciencia de estar consciente ya un movimiento hacia el observador.
El interés en tu flujo es conciencia y te lleva al observador. No es un nuevo estado, es inmediatamente reconocido como la existencia básica y original, que es la vida misma y también el amor y el gozo. Cuando la persona y el observador se ven como uno solo y se va uno más allá, se está en el estado supremo. Este no es perceptible porque es aquello que hace posible la percepción. Trasciende el ser y el no ser. No es ni el espejo ni la imagen del espejo. Es lo que es, la realidad, increíblemente sólida y fuerte. Nisargadatta Maharaj. La fortaleza de la percatación se inscribe dentro del misterio de todo acto de observación, pero aún más en el estado en el cual dejan de existir el observador y el observado, como dos eventos separados. Esta ausencia de dicotomía se alcanza paradójicamente al observar, porque el observador es la semilla de aquello que se vivencia en la iluminación. La única mente, la naturaleza esencial, el yo puro, el absoluto, nombres que no alcanzan a definir la vivencia de la iluminación ni la realidad a la que ésta hace referencia, pero que sirven para evitar caer en señalamientos concretos de la misma. La percatación y la técnica de observación son la semilla de aquello porque al observar un sentimiento nos desidentificamos del mismo. Al observar la mente nos salimos de la cárcel de nuestros propios pensamientos y al observar y contemplar el mito de nuestra propia identidad penetramos a la magia de un modo que ya no puede ser definido ni visto desde lo conocido. La entrada a la magia de la realidad con mayúsculas se produce cuando desaparece todo lo conocido. En el chamanismo mexicano, la técnica utilizada para lograr lo anterior se denomina silenciar los pensamientos. En el yoga de Patanjali, inhibir todas las fluctuaciones de la mente. En ambas tradiciones lo que se intenta es hacer desaparecer los filtros entre quien observe la realidad, a fin de hacer caer toda descripción conocida de la misma, puesto que este no es un tratado acerca de las técnicas para llegar a la iluminación. No tengo espacio para entrar en una discusión acerca de cómo lograr la desaparición de los intermediarios de la percepción. Sin embargo, no resisto la tentación de mencionar que estos solo se desvanecen si primero se les acepta, se les ama y se les conoce. Cuando esto ocurre, basta la observación de los mismos para que se les trascienda. El observador se encuentra más allá de toda descripción y filtraje, por lo cual la posibilidad de observar el tema de la identidad ya es situarse fuera de ella y penetrar al mundo mágico de la ausencia de intermediarios entre el sujeto y la realidad. La sensación que se produce cuando se trasciende la descripción conocida del mundo es de asombro, ignorancia y magia. Mientras más avanza uno, menos sabe. Lao Tzu. Sin embargo, no es la misma ignorancia que existe al iniciar la travesía. Bien podría llamarse la ignorancia iluminada, porque en ella se es consciente de la magia y del mundo y de la imposibilidad de explicarla. De la misma forma, uno mismo es visto en ignorancia iluminada porque a cada instante uno se ve nuevo para sí mismo. El conocimiento de la propia ignorancia se encuentra más cerca de la vivencia de la iluminación que la ignorancia del propio conocimiento. Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida no es ni puede ser medio próximo para la unión con Dios. San Juan de la Cruz. La desaparición de los intermediarios de la percepción no llevaría a la vivencia de la iluminación si ésta no existiera. En un mundo sin luz sería inútil que un recién nacido abriese sus párpados. En el chamanismo mexicano se afirma que todo lo que un hombre de conocimiento necesita para acceder al espíritu es ahorrar su energía. Si el espíritu no existiese, ningún ahorro de energía tendría la menor utilidad. De la misma forma, si la iluminación no fuese un estado con existencia real, asociado con la naturaleza esencial existente, el acabar con los filtros de obstrucción a lo único
que conduciría sería el caos absoluto. La realidad debe existir. De lo contrario, la idea de lograr vivenciarla desembocaría en el vacío de la inexistencia. Esta realidad con mayúscula, de acuerdo con las más grandes tradiciones, es una, y al mismo tiempo se la encuentra en todas las cosas. Cuando las 10.000 cosas son vistas en su unidad, retornamos al origen y pertenecemos en donde siempre hemos estado. Zen, Zen. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, la Biblia. El sabor de la iluminación es la vivencia de la unidad. El amado es todo en todo. El amante únicamente lo filtra a él. El amado es todo lo que vive. El amante es una cosa muerta. Jalaluddin Rumi. Por ello, porque se la encuentra en cada una de las 10.000 cosas, la realidad con mayúscula y su vivencia, la iluminación está tanto en la vida cotidiana como en el aislamiento monacal, porque se encuentra en uno mismo.